ahora podemos ver en esta lección que las 10 plagas no fueron solamente plagas, era una guerra de dioses, donde todos los dioses iban a ser puestos a prueba, pero no todos, solamente los dioses principales de Egipto, porque en total los dioses de Egipto eran más de 1500. Lo que Dios quería era tratar de atacar a los dioses principales. Cuando envió a Moisés, Moisés no se sentía a la altura para poder presentarse nuevamente ante Faraón, pero Dios le recordó a Faraón, a Moisés, que él era un representante y se tenía que presentar ante Faraón. Moisés, cuando llegó ante Faraón, tenía 80 años y Aarón tenía 83. Moisés sabemos que no se sentía del todo convencido, aunque sabía que iba de parte de Dios, aún así fue. Ahora Moisés tendría que probar ante Faraón que Jehová era el Dios verdadero. Jehová le pidió a Moisés y Aarón que llevaran una vara y se presentaran ante Faraón. Cuando llegaron ante Faraón, esa vara la convirtieron en culebra. Faraón quedó admirado en ese momento, pero los magos encantadores también intentaron hacer el mismo hechizo. Hicieron lo mismo con una vara, pero Satanás les ayudó a estos encantadores a hacer la falsificación de culebras. Pero como vemos, Jehová era superior, hizo que la serpiente de Aarón se tragara las otras, mostrando una superioridad sobre ellas. Faraón vio que esta magia había sido mayor para él, pero aún así se enojó, diciendo que sus faraones también fueron mejores. ¿Qué fue la primera confrontación que hizo? La primera confrontación que hizo Jehová fue que la cobra que tenía el faraón en la cabeza era la diosa Auget, y esta diosa era el poder soberano sobre todo Egipto. Cuando la serpiente se devoró a las otras serpientes, quedó demostrado la supremacía del Dios vivo. Así fue como la primera demostración quedó ganada ante Jehová, de frente de Jehová ante Faraón. Como Faraón no hizo caso, Dios comenzó ahora sí con la primer plaga, y la primer plaga fue la plaga de sangre. Y comenzó en esta primera plaga atacando al padre de los dioses, que era Hapi, el dios que le daba vida al río Nilo, permitiéndole a los egipcios que crecieran sus cultivos y que Egipto fuera una nación grande y poderosa. Y uno de los deberes que el rey tenía era que cada mañana tenía que rendir culto a las orillas del Nilo, porque en este río era donde se adoraba a este Dios, el Dios que le daba el alimento y la riqueza a Egipto. Pero esa mañana Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón enfrente del río Nilo. Allí Moisés le dio su mensaje. Aarón tomó la vara, golpeó las aguas en presencia de Faraón y sus siervos, y estas aguas se convirtieron en sangre. Todos los peces murieron, el río se tornó hediondo. La plaga no solo alcanzó al río, sino también a toda fuente de agua proveniente del Nilo. Incluía ríos, arroyos, cisternas. Toda su agua que venía del Nilo era sangre. Aún el agua de sus casas que tenían dentro de sus vasos y donde guardaban el agua dentro de casa. Toda esta agua se transformó en sangre, de tal forma que ningún egipcio podía beber agua. ¿Cuántos días nosotros podríamos mantenernos sin beber agua? Más en un clima de desierto, donde ellos estaban bajo un sol muy fuerte. Así que toda el agua del río fue convertida en sangre. ¿Y qué hicieron los hechiceros? Hicieron algo que para Faraón lo convenció. Ellos trataron de convertir el agua en sangre, pero yo les hago una pregunta. ¿De dónde tomaron agua limpia los hechiceros? La respuesta la vemos en Éxodo 7:24, donde dice que ellos tuvieron que abrir pozos alrededor del Nilo y usar esa agua limpia para hacer su hechizo y poder convertirla en sangre. Quiero que vean algo. Estos hechizos que hicieron los hechiceros, lo que hicieron no fue el mismo día que Moisés y Aarón convirtieron el agua en sangre, fue después, hasta después que ya habían abierto los pozos. Ahora, cuando ellos hicieron este hechizo, lo que nos queremos dar cuenta es que ellos no purificaron el agua de sangre a agua limpia. Ellos solamente usaron agua limpia y la convirtieron en forma de sangre. Nos podemos dar cuenta que los hechiceros hasta cierto punto tenían un límite donde no podían confrontar a Jehová. Faraón se hizo de ojos ciegos e intentó creer
a sus magos, aunque sabemos que los magos no pudieron hacer revertir el hechizo que Moisés hizo. Pero esta plaga de sangre duró 7 días. Después de este tiempo, Moisés volvió a regresar, y esta vez regresó para advertir la segunda plaga, que era la de ranas. Moisés fue al palacio a insistir que su pueblo fuera liberado. Si se negaba, volvía otra vez a enviarle una plaga, esta vez era de ranas. Las ranas era un segundo dios, era el símbolo de la diosa Heket, la encargada de la fertilidad y los nacimientos. Estas sacerdotisas que ayudaban a esta diosa eran entrenadas como parteras. Esta plaga era un juicio recordando la matanza de los niños israelitas cuando usaron las parteras, ¿se recuerdan? Esto fue en Éxodo 1 del 15 al 21 para los que no recordemos. Esta diosa tenía cuerpo de mujer y cabeza de rana. Por eso es que esta diosa era la diosa de la fertilidad. Pero Jehová le dijo a Moisés que extienda su vara otra vez sobre los ríos, arroyos y estanques. Esta vez no fue sobre el Nilo, sino sobre los ríos, arroyos y estanques. Y de allí empezaron a subir ranas del río que cubrieron todo Egipto. Los hechiceros trataron de hacer lo mismo, pero no pudieron. Ahora lo que hacían a los egipcios era de que no se podían deshacer de estas ranas, porque estas ranas eran sagradas. Parecía que su Dios ahora los estaría atormentando. Esta fue una plaga muy grande, porque las ranas estaban en las casas, en las camas, en la cocina, aún no se podían ni caminar porque estaban en todos lados. Ni siquiera se podían deshacer de ellas porque era una diosa, era abominación matarla. Así que estas ranas frías y pegajosas se convirtieron en un martirio para este pueblo, pero no las podían aún así destruir. Faraón no estaba impresionado con esta plaga, porque sus hechiceros volvieron a hacer lo mismo, pero los hechiceros lo que no pudieron hacer fue quitarla. Faraón llegó un momento en que no pudo aguantar esta plaga, y entonces lo que hizo fue pedir ayuda a Moisés y Aarón para quitarlas. Moisés le dijo a Faraón: escoge qué día tú quieres y te quitaremos las ranas. Y Faraón dijo: al día siguiente. De esa forma Faraón vio el grandísimo poder de Dios. Y al día siguiente, Moisés no hizo que se fueran las ranas. ¿Saben qué hizo? Moisés lo que hizo es que esas ranas estaban todas muertas. Jehová, perdón. Jehová hizo que esas ranas aparecieran todas muertas. ¿Por qué no les quitó las ranas? No, porque ellos tenían que pasar los días cumplidos por esta plaga para poderlos tener. Por eso fue que los quitó. Pero algo muy importante que quiero recordar es que no solo quitó esta plaga del palacio, las casas de sus siervos y de los campos, las dejó en un lugar, y ese lugar fue el río Nilo. Recordemos que seguimos atacando al río Nilo, ellos seguían con las ranas vivas en el río Nilo. ¿Pidió que se quitaran las ranas? Sí, pero las mató, no se las recogió. Así que estas ranas siguieron por el resto del tiempo que duraría la plaga, recordando a Faraón quién era Dios. Jehová pudo haber sacado esas ranas o convertirlas en polvo, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque recordemos, era una guerra de dioses y Dios quería recordarles que Él era el mayor. Querían que fuera reconocido como Jehová, pero vemos todavía que Faraón seguía endureciendo su corazón. Así que la siguiente plaga que le envió fue la plaga de piojos. Esta plaga no se le dio ya ninguna advertencia a Faraón. Solo Moisés y Aarón siguieron las instrucciones que se le dio mediante Jehová. Así que Aarón golpeó la tierra con la vara y piojos salieron del polvo. Estos pequeños animalitos son llamados jejen, sandfly o arenillas. Estas se encuentran en las arenas, que son muy, muy, muy arenitas. Es un pequeño mosquito que mide de 2 a 3 milímetros. Hace vuelos cortitos, se alimenta de sangre de reptiles y pájaros para poder sobrevivir. Pero su mordedura hace una pequeña roncha, pero esta pica intensamente y conforme pasan los días, más grande incrementa la comezón, porque su saliva tiene una sustancia que previene la coagulación y les causa gran irritación. En la actualidad, si nosotros llegamos a ser picados por este tipo de animalitos, nos causa una comezón excesiva y solo se quita con medicamento. En aquel entonces no existía.
Así que estos pequeños estos pequeños piojos, perdón, se pusieron en humanos y animales. Y como dice la palabra de Dios en el versículo 17, que todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos. Si nos podemos imaginar, debió haber sido un momento terrible para todos los egipcios. Y algo que me llama la atención es que ningún sacerdote podía entrar a orar a los templos de sus dioses porque estaban contaminados. Recordemos que ellos se bañaban, se quitaban todo el vello del cuerpo para no tener piojos, aún se rapaban la cabeza para no encontrar ningún piojo, porque si tenían algún piojo no podían desempeñar ninguna función religiosa. Y podemos ver que hay una ironía aquí, porque ningún sacerdote podía interceder en oración a sus dioses porque estaban contaminados por los piojos. Aún el mismo faraón, que se consideraba un dios, también le afectó esta plaga de piojos. Faraón envió rápidamente traer a sus hechiceros para contrarrestar esta plaga, pero fue la primer plaga que los magos no pudieron replicar. En esta ocasión, la obra de Dios fue superior a la de Satanás. Aún los mismos magos reconocieron, dedo de Dios es este, pero ni aun así el rey quiso ceder ante Moisés y a Aarón. La siguiente plaga que estamos viendo no había pasado. Estaba demasiado fuerte aún para Faraón. Llegó la siguiente plaga anunciada, la de moscas. Nuevamente, antes de mandar esta plaga, Jehová le dice a Moisés que vaya a encontrarse con el rey mientras está en el río Nilo. Le fue a advertir de la nueva plaga que vendría, un enjambre de todo tipo de moscas, pero en esta ocasión le avisa que a su pueblo en Gosén no recibirá esta plaga. Las primeras plagas quizás sí les hayan tocado, y es una pregunta que me gustaría que se hicieran. ¿Las primeras 3 plagas también afectaron a los hebreos? Es una buena pregunta para compartir. Pero en esta ocasión le avisa que en Gosén no recibirán esta plaga. Jehová había hecho una distinción entre los israelitas y los egipcios. Esto lo podemos ver en el versículo 23. Y le indica la fecha en que comenzará la plaga. Le dice, mañana será esta señal. A la mañana siguiente llega el enjambre de todo tipo de moscas e invadieron todo. Estas moscas eran grandes y venenosas y sus picaduras eran muy dolorosas para hombres y animales. Eran casi tan igual de dolorosas como los piojos de la última plaga. Y como fue pronosticado, Dios mantuvo alejada esta plaga de la tierra de Gosén con los hebreos. Les estaba también enseñando a los hebreos quién era el Dios en el cual podía hacer distinción entre un pueblo y otro. En algunas traducciones mencionamos a esta mosca llamada como el tábano. Es un tipo de mosca que ataca a todo tipo de animal, tanto hombres como animales. Su picadura es tan dolorosa que causa inflamación y solo es tratada con antibióticos. Se mueven en enjambres y tienen un aparato bucal que puede atravesar la piel hasta más dura como la de los burros, caprinos o caballos. Aquí podemos ver que las moscas eran especiales en Egipto. Podemos encontrar que hay varios collares de moscas que se hicieron para la reina Ajotep y se han encontrado algunos otros collares en otras tumbas. Muchos aseguran que estos collares eran para dar suerte y otros para dar reconocimiento militar. En realidad no sabemos cuál es su verdadero significado, pero lo que sí sabemos es que Jehová usó estas moscas que se veneraban en Egipto para usarlas como plaga, y ningún dios egipcio pudo quitarlas. Faraón, al ser víctima de tan grandísima plaga, accedió a que los israelitas hicieran sus sacrificios, pero en Egipto. Moisés se negó a aceptar tal condición, pues iban a sacrificar las ovejas, las cuales eran abominables a los egipcios, y también terminarían quizá apedreándolo los mismos egipcios al burlarse en el mismo Egipto de sacrificar a sus dioses sagrados. Así que hubiera sido imposible hacer sus sacrificios sin ofender a los egipcios. Faraón les dijo, está bien, voy a acceder, váyanse por la sección del desierto, y así será más fácil para mi ejército alcanzarlos en cualquier momento. Moisés aceptó y accedió a orar para que quitaran esa plaga de enjambres de moscas. Así fue como ese enjambre de moscas desapareció súbitamente como había llegado. Jehová cumplió su palabra en quitar las moscas, pero Faraón volvió a retractarse y no dejar ir al pueblo. Así que les llegó la siguiente plaga, la de ganado. Estas plagas anteriores solo habían sido dirigidas a los egipcios, pero no a sus posesiones o propiedades. Ahora iba a comenzar con una cosa que iba a afectar en el ámbito donde viene siendo lo financiero.
Esta plaga no va a ser inmediata. Se le avisó al faraón que comenzaría al día siguiente. Así el mismo faraón tuviera la oportunidad de arrepentirse esa noche y aceptaría a los israelitas al día siguiente. Jehová volvió a anunciar que el ganado de los israelitas no sería tocado, pero también les advirtió a los egipcios que podían guardar su ganado y recoger todos sus animales del campo, pues la advertencia había sido que todo animal que esté en el campo sería atacado con esta plaga. De esta forma, Jehová le estaba dando al faraón una forma de salvar a sus animales que tenía en el campo de todo Egipto. Pero los egipcios no creyeron ni a Moisés ni a Jehová, y no hicieron caso recoger sus animales. Desafortunadamente, Faraón no se arrepintió. Quizás esa misma noche aprovechó para pedir a sus dioses que los protegieran. En el antiguo Egipto había dioses que los protegían al ganado. Uno tenía cabeza de toro y el otro tenía cabeza de vaca. Estos, estos dioses estaban representados con estos símbolos de ganado. Esto era tan sagrados, este tipo de animales, que cuando algún animal de estos moría, eran tratados como divinidades, se les embalsamaba y se les enterraba, se les hacían todo un funeral para ellos. Cuando la plaga llegó sobre el ganado, fue un desastre económico para Egipto, pues esta plaga les afectó, en primer lugar, su fuente de alimento, les afectó sus caballos en el transporte militar, porque José, cuando estuvo en presencia de Egipto, cuando estuvo en presencia de Faraón, cuando estuvo en Egipto, les había mandar traer caballos, y estos caballos eran usados para el transporte militar. No todas las naciones podían tener caballos. Los asnos les afectó cuando tenían que hacer sus agricultura, que eran los usaban para la agricultura. Y los toros y las vacas eran sus mayores dioses, los cuales fueron afectados en ese entonces. En otras palabras, mataron a sus dioses. Pero aún después de este gran desastre, Faraón permaneció inamovible y no dejó ir a los israelitas. Así que llegó la siguiente plaga, la plaga de úlceras. Era la sexta plaga. Esta plaga ya nos envió advertencia. Solo Moisés se presentó ante Faraón, esparció ceniza hacia el cielo, y esta ceniza produciría sarpullido con úlceras. Rápidamente los hechiceros fueron los afectados y no pudieron seguir ni delante de Moisés ni de Faraón, ni siquiera presentarse a orar ante sus dioses. Esas cenizas difuminadas al aire les produjeron granos. Estos eran tumores apostemados que estaban sobre hombres y bestias. Quizás se pregunten, ¿por qué Moisés incluyó ceniza en esta plaga? Esto era porque los egipcios le rendían adoración a varios dioses sanadores. En estas ocasiones tenían que quemar a una víctima humana en el altar y arrojaban sus cenizas al aire. De esta forma el viento lo esparcía sobre todo el pueblo. Al hacer esto se consideraba una bendición que les daba sanación. Por esta razón, esta plaga de ceniza estaba atacando a sus dioses y en vez de dar bendición les trajo maldición en forma de úlceras. La plaga incluía solo a los egipcios y ningún israelita tenía llagas. Todo el pueblo estaba bajo un inmenso dolor bajo estas llagas o úlceras, porque eran demasiado dolorosas, y en esta ocasión Dios endureció el corazón de Faraón. Esta plaga quizás se repita en el futuro, porque esto lo podemos ver en Apocalipsis 16:2, para los que quieran ir profundizando, porque esta plaga quizás se repita en el futuro. La siguiente plaga que les avisó fue la plaga de granizo. Ahora Dios enfatiza con este anuncio que las plagas sobre el rey serían más severas y con mayor intensidad, todas destinadas al terco espíritu del faraón. Así que Dios le puso fecha y hora para que entendieran que Jehová enviaba la plaga. Les enviaría granizo. La lluvia y el granizo eran muy raros en Egipto. En ocasiones no llueve durante años, por eso la lluvia de granizo sería casi imposible y mucho menos en una fecha exacta que Moisés y Aarón les dijeron. Se les hizo avisar esa misma tarde que recogieran su ganado como acto de misericordia hacia el ganado y poder salvarlo, incluyendo a los hombres. Si no se resguardaban también morirían. Y todos los que creyeron en Jehová recogieron su ganado, pero los que seguían sin creer en Jehová dejaron sus animales en el campo. Habría una granizada para poner en peligro aún la vida de personas y los animales.
Pero los egipcios eran tan tercos que confiaban en sus dioses protectores, Nut, Shet, Nefer, todos ellos protectores de la cosecha, el ganado y las tormentas, pero Dios estaba desafiando a los dioses. Recuerden, esta era una guerra de dioses. Así que en esta ocasión les dijo que iba a decidir la fecha y hora de esta plaga y también aún iba a modificar el clima. Esto lo podemos ver en Salmos 86:8. Aunque solo se había predicho granizo, los rayos y truenos acompañaban a las granizadas en climas cálidos. Añade que también hubo fuego mezclado con granizo. Lo podemos ver en Salmos 77:18. ¿Podemos ver esta escena espantosa? Muchas personas y muchas vidas se fueron en aquella ocasión. Pero no nomás las vidas y el ganado, también destruyó la hierba del campo. Fue destruida la cosecha de cebada y de lino que estaban en el campo, y algunos árboles y vegetaciones también. Pero en la tierra de Gosén no hubo granizo, demostrando que esta plaga solo era ¿para quién? Para Egipto. Ahora hagamos un recuento de cómo era la situación egipcia hasta el momento. Los egipcios no contaban con pescado para alimentarse, porque el Nilo se había convertido en sangre, ¿recuerdan? Donde mató a todos los animales de los cuales ellos se alimentaban del Nilo. Los egipcios tampoco podían comer carne animal, porque recordemos que la plaga del ganado había matado a la mayoría de sus animales y los pocos que se habían salvado quizás ahora murieron con la plaga del granizo. Y aun si hubieran quedado algunos vivos, no se los podían comer, porque recuerdan que ellos eran los dioses de Egipto. Era abominación comérselos. Así que los egipcios perdieron la mayoría de toda la carne o leche para comer. Esto lo podemos ver en Salmo 64:9. Y solo fueron aceptados la cebada y el lino, como lo podemos ver en la foto. Ahora, ¿por qué el granizo destrozó el lino y la cebada? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? Si lo leemos rápido no le prestamos atención. El lino era muy indispensable para Egipto porque era con lo que fabricaban su ropa. Se hacían canastas, cañas de pescar e incluso lo usaban para hacer medicamentos. Esta era la cosecha anual. Solamente una vez al año se daba este tipo de cosecha. Eso significaba que en todo el año estarían batallando para confeccionarse ropa o hacerse medicamentos. Así que los egipcios ahora no solo era la falta de comida, sino también la vestimenta para todo el año. El otro que también nos dice que fue afectado fue la cebada. Este grano era utilizado para alimentar los animales y era la base principal junto con el trigo para preparar el pan. También lo usaban para hacer bebidas alcohólicas. Así que los egipcios estarían batallando la mitad del año para poder alimentar sus animales. Tendrían que esperar hasta la siguiente cosecha de invierno. Iba a ser difícil conseguir alimentar sus animales todo ese tiempo, sin contar que sus panes serían diferentes en sabor porque la cebada era usada para preparar el pan. La parte de la cerveza para los egipcios era de consumo diario, y en sus festividades de adoración a los dioses ellos usaban cerveza de la cebada. Era algo que no tendrían por toda la mitad del año. ¿Por qué la mitad del año? Porque la cebada se da 2 veces al año. Pero si nos damos cuenta, Jehová los puso en un aprieto, quitándoles parte de su alimentación, pero en ningún momento les quitó los granos principales. Él no los dejó muertos de hambre, solamente les quitó la cerveza y la vestimenta, pero los granos principales, que era el trigo y el centeno, los cuales formaban parte de su alimentación diaria, a pesar de que los egipcios eran testaduros con todas las plagas pasadas, aún así no los dejó muertos de hambre. Les dio la alimentación diaria. Y lo escribió en ese versículo para que supiéramos que Dios no era malo. Le dejó aún así comida para comer. Moisés salió en esa ocasión, extendió sus manos y cesó la plaga de granizo. Pero aún así sabían que Faraón seguía obstinado en dejar ir a su pueblo y les envió la siguiente plaga, la de langostas. Pasado un tiempo, Moisés y Aarón volvieron de nuevo ante Faraón, diciendo, ¿Hasta cuándo, Faraón, querrás humillarte delante de mí? Jehová les estaba pidiendo dejar ir a su pueblo. Esto significaría rendirse ante Dios. Pero si no lo hacía, otra plaga vendría peor que la anterior sobre Egipto, la langosta. Esta plaga era la más temida por todo el pueblo.
Cuando se presentaba esta plaga, no se podía ni ver el suelo. Toda hoja verde y aún la corteza del árbol sería devorada. Estarían entrando en la casa de los egipcios. Esta fue la amenaza que le dio Jehová a Faraón, pero ocurrió algo. Quiero hacer un hincapié. En la actualidad todavía hay plagas de langostas, pero esta plaga para Egipto sería como nunca se había visto. Hasta para comer le entrarían las langostas a la boca. Ahora, continuando, los siervos fueron con Faraón y le dijeron, ¿acaso no sabes que Egipto ya está destruido? Estos siervos, estos siervos estaban haciendo intentar que Faraón cediera, perdón, pues ellos ya habían perdido su ganado, sus cosechas, su cebada, y ahora por lo poco que les quedaba lo iban a atacar las langostas, quedarían en la miseria. Faraón vio que sus consejeros no lo estaban apoyando, así que envió llamar a Moisés y quiso dar una condición mínima para que Moisés se aplacara con las plagas. Le dijo Faraón, solo los hombres y las mujeres se podrán ir. Moisés dijo que todos irían hasta con sus ovejas y vacas. ¿Por qué creen que Moisés dijo que también sus animales? Algunos animales también serían usados en sacrificio como las ovejas, pero las vacas era porque en Egipto habían perdido a sus animales y ellos se quedarían para recuperarlos a costa de los israelitas. Estamos viendo, cuando los israelitas se fueran a hacer sus sacrificios, los egipcios aprovecharían y se quedarían con todo el ganado de los hebreos israelitas. Recordemos que el ganado de los hebreos israelitas no fue tocado. Eso significa que ellos iban a abastecerse de los hebreos. Por eso es que en esta ocasión Moisés les dijo, también nos vamos a ir con todos nuestros animales. Faraón dijo, ¿cómo le haré para que vuelvan? Así que pidió que dejaran a los hijos para que regresen o los padres no regresarán. Si no regresan los padres, no hay problema, me quedo con los hijos y los hago esclavos. Esta era una buena garantía para Faraón en hacer que los padres volvieran. Faraón puso su ultimátum diciendo, solo las mujeres y los varones, y váyanse de mi presencia. Moisés levantó su mano y un viento oriental llegó y trajo la langosta. Sabía que Faraón estaba listo para recibir la siguiente plaga. Las langostas no pueden volar grandes distancias, así que usan el viento para moverse. Y esta plaga comienza devorando sembrados, plantas, frutas, hojas, y después atacan los materiales duros que son troncos, ramitas y cortezas de árboles. Esto incluía los árboles de higo, las granadas, las moras, las uvas y aún los dátiles. Quisiera agregar algo. ¿Se fijaron que no menciona el trigo y el centeno nuevamente? Eso fue porque ya lo habían cosechado. Como les dije anteriormente, Dios en su misericordia no los iba a dejar morirse de hambre. Por eso esta plaga fue después de la cosecha de estos granos. Ahora sí podemos ver que no fue una plaga tras otra, les dio un espacio de tiempo para que cosecharan este grano. Dios aprieta pero no ahorca. Ahora, ellos seguían comenzando con las nuevas cosechas, pero estas nuevas cosechas sí serían destruidas por las langostas. Ahora aquí quiero enfatizar algo, que esta vez Faraón sí estaba aterrorizado, pues envió llamar a Moisés apresuradamente y pidió perdón por su pecado para que oraran para que Dios quitara esta plaga mortal. Pero si nos ponemos a analizar que en ningún momento Faraón aceptó que salieran de Egipto, Moisés en su paciencia no se puso a alegar, sino accedió al pedido real sin ningún reproche. Si Faraón no hubiera pedido ayuda, ¿saben qué hubiera pasado? Las langostas hubieran destruido hasta los árboles con todo y tallo, y Egipto hubiera quedado totalmente un desierto. Así que por eso el viento trajo, perdón, Jehová mandó viento esa noche que arrojó las langostas al mar rojo, y allí murieron. ¿Saben por qué lo hizo? Para que esta plaga terminara allí y no se movieran a otra sección destruyendo todo a su paso. Pues esta plaga solo era un castigo para Egipto, no para las otras ciudades. Pero después de haberse librado el faraón de esta plaga, que no hubiera dejado absolutamente nada, ni árboles ni nada, hubiera dejado a Egipto un desierto. Pero Faraón siguió obstinado en continuar sin dejar ir al pueblo hebreo. Así que después de esta plaga, Moisés volvió ante la presencia de Faraón. En realidad los egipcios ya tenían miedo cada vez que venía Moisés ante Faraón.
Esta ocasión les fue anunciada la siguiente plaga, que fue la plaga de oscuridad. En esta plaga de oscuridad era tan densa que no se podían tocar unos a otros. Y así fue, por 3 días no podían ver nada, solo los israelitas tenían luz. La oscuridad era tan espesa que no se podía tocar nada. El ambiente en Egipto no se movió por 3 días del mismo lugar. Esto fue inaudito para los egipcios, pues el sol era un dios de adoración y acababan de derrotar a su dios principal, Ra, el dios sol. Era tan importante que cada rey se hacía llamar hijo de Ra. Ellos creían que Ra era el vencedor cada día al hacer salir el sol cada amanecer. Hasta podemos ver cómo los más grandes templos fueron dedicados al dios del sol. Por eso fue la espera de 3 días, para que supieran que no era una casualidad. Aunque parecía una plaga sencilla, la intensa oscuridad fue demasiado para Faraón. No la pudo soportar. Envió a buscar a Moisés y aceptó dejarlos ir. Solo pidió que se quedaran las ovejas y las vacas. Recordemos por qué querían las ovejas y las vacas. Las vacas eran un dios y las ovejas eran alimento. Moisés se puso firme y afirmó que no dejaría nada del ganado. Faraón, enojado nuevamente y rudamente, le ordenó a Moisés que no volviera o estaría bajo pena de muerte. Moisés, sin pensarlo, le respondió: Bien has dicho, no veré más tu rostro, y se retiró. Ahora yo les pregunto, ¿cómo fue que Moisés anunció la última plaga a Faraón si ambos habían dicho que no se verían de nuevo? Eso lo podemos ver en Éxodo 11. Pero Jehová le anunció nuevamente a Moisés que se presentara ante Faraón para una última plaga, y esta vez sí los dejaría ir. Esta sería la última plaga, la más terrible de todas las plagas. Si no los dejaba ir, mataría al primogénito. Moisés ahora tenía un problema, pues había prometido nunca más volver a ver la cara de Faraón. ¿Qué haría ahora? Este fue un problema de Moisés porque el carácter de Moisés había salido a flote. Así que Moisés sabía que estaba bajo pena de muerte, pero Dios no había hecho ese trato con Faraón, sino que Moisés fue en su enojo, pero sabía que tenía que